Bueno, ya hemos estado contando del rechazo transversal que deja el resultado de la investigación de la Contraloría, que develó que entre el 2023 y 2024, 25.078 funcionarios públicos que viajaron fuera de Chile pese a estar con licencia médica. Hay un par de instituciones que lideran las detecciones de mal uso de este instrumento. Entre ellas está la Junji y la Fundación Integra. Por eso conversamos a esta hora con la subsecretaria de Educación Parvularia, Claudia Lagos. Subsecretaria, bienvenida, buenos días. Buenos días, Paula. Buenos días, Mauricio. Un gusto saludarles. Igualmente. Bueno, gracias por acompañarnos, subsecretaria. Bueno, lo primero, su impresión respecto de este informe de la Contraloría, que como ya decía Paula, y lo detalla el propio informe del organismo Contralor, da cuenta de que organismos como Integra y la Junji son los organismos que encabezan el número de licencias médicas y de personas que con licencia luego salieron de Chile. Bueno, lo primero, señalar que como se ha visto estos días, como gobierno y por supuesto como sector, condenamos absolutamente esta situación. Consideramos que es un hecho muy grave. Entendemos la implicancia que tiene para el resto de la sociedad, el mal uso, el uso fraudulento de las licencias, cómo esto daña el sistema de salud, etcétera, etcétera. Y por lo mismo, señalarles que esto ha sido motivo de trabajo y de preocupación desde antes de este informe, la verdad. Nosotros hace más de 2 años que hemos estado trabajando en tratar de controlar, por un lado, el ausentismo, que, como ustedes recordarán, a lo menos en el sector público fue bien evidente después de la pandemia, en todas nuestras acciones orientadas a la reactivación educativa. Un elemento fundamental que consignamos dentro de esos planes de trabajo en educación tenía que ver con poder disminuir el ausentismo de los docentes y en este caso también de los equipos de la educación parvularia. Por lo tanto, es un tema que hemos venido abordando no solo desde la perspectiva de este fraude, vamos a decir, que se expresa hoy día en este informe, sino también desde las implicancias que tenía para el sistema educativo el que hubiera mucha menos asistencia, sí, claro, y más licencias, ¿no? Subsecretaria, pero ¿hay alguna explicación desde la subsecretaría para que Integra y Junji, más allá de lo que pueda resultar obvio para muchos, lideren esta lista? ¿Es parte del diagnóstico que ustedes ya también tienen a propósito de este trabajo que dice vienen realizando hace 2 años? ¿Hay características especiales en Junji e Integra que hacen que los funcionarios de esos organismos encabecen esta lista de funcionarios que viajaron aún estando con licencia médica? La verdad es que no, porque el fenómeno de la licencia es bien multicausal. O sea, hay varios elementos que inciden. Yo le estoy señalando una expresión de ello, que fue el tema de cómo se evidenciaron más licencias después de la pandemia. Yo creo que igual hay que poner en contexto, y esto quiero dejarlo bien en claro, no es una justificación ni mucho menos, pero sí decir que estas 2 instituciones son instituciones muy grandes que concentran una gran cantidad de funcionarios. En el caso de Fundación de Junji, estoy hablando de cerca de 23.000 funcionarios y funcionarias, donde están expresados estos 2.280 casos de estas licencias fraudulentas y de viaje al extranjero. En el caso de Integra son 27.000 funcionarios, donde están estas 1.934 casos. Entonces, efectivamente, es una magnitud grande. No quiero restarle importancia al problema, digamos, pero también consignar que también la mayor expresión tiene que ver con instituciones que son bien grandes, donde hay una diversidad de funcionarios que trabajan en distintos roles. Ya, pero perdón, pero es que lo que usted nos dice, claro, el informe de la Contraloría, estos 2.280 licencias en Junji y las 1.934 en Integra, son solo aquellas que se refieren a personas que con licencia viajaron al exterior. Y uno podría suponer que hay muchas otras personas que han estado tirando licencia, como dicen habitualmente, pero que podrían perfectamente haberse ido de vacaciones a algún otro punto dentro de Chile, o como nos decían algunos auditores más temprano, es un hecho conocido en muchas reparticiones públicas, gente que tira licencia de manera recurrente y que se dedica a hacer pitutos, a trabajos paralelos, mientras está recibiendo el pago de la licencia, tiene una especie de segundo ingreso. ¿Eso ustedes lo han detectado? Hemos detectado algunos de esos casos. Como les digo, esto es un trabajo que venimos desarrollando hace bastante tiempo, en un trabajo conjunto también con la CONPIN, en el caso particular de la Junji. Efectivamente se han identificado situaciones y se han tomado medidas, porque además nosotros contamos con toda la normativa que tiene que ver con el servicio público, ¿no? Que, por ejemplo, uno puede establecer que
una licencia de más de 180 días debe ser estudiada, analizada, se deriva a la CONPIN y se puede eventualmente establecer la incompatibilidad de funciones de una persona que lleva tanto tiempo, por ejemplo, con licencia. 6 meses. Claro. Hay distintos casos que han sido abordados, se han tomado medidas, eso es bien importante también señalarlo, porque los funcionarios que se han identificado, por ejemplo, gestionando licencias médicas falsas provenientes de organizaciones criminales, que eso fue algo que se supo el que pasó el año pasado. Esas personas fueron investigadas, esas licencias fueron identificadas y hubo personas que fueron desvinculadas en el caso de Integra, por ejemplo. Y lo otro en lo que se ha sido muy persistente es en el tema de la devolución, cuando se ha establecido, cuando se logra hacer estos cruces, con también las atribuciones que tenemos. Es bien importante señalar que nosotros como sector y los propios sostenedores no tienen las competencias para poder llegar hasta las últimas instancias, digamos, de la situación, y por eso es que debemos articularnos con la CONPIN y ahora con otros actores relevantes como por ejemplo la PDI, que contribuyó a poder hacer esta identificación. Pero con todo hay procedimientos instaurados desde hace tiempo en las ambas instituciones para poder ir analizando estas temáticas, identificando y tomando acciones inmediatas, como el cese del pago de los beneficios por ejemplo, en el caso de Integra, del anticipo de la licencia, que era una condición que ellos tenían, que podían, en el fondo, la licencia se les pagaba anticipadamente y ellos podían, mientras se hacía todo el procedimiento, digamos. O sea, todas esas cosas se han ido identificando, se han ido abordando y efectivamente hay unas políticas al interior de ambas instituciones que están tratando de regular este tema. Subsecretaria, estamos conversando con la subsecretaria de Educación Parvularia, Claudia Lagos, a esta hora en ADN Hoy. El diagnóstico que ustedes tienen y este trabajo que usted detalla, que viene hace mucho rato y hablábamos del tema de la pandemia, ¿daba cuenta de un universo tan grande, por ejemplo, en el caso de lo que determina la Contraloría, más allá de que son miles y miles de funcionarios en ambas instituciones? Y esas medidas, ¿qué efecto han tenido? Porque usted dice se ha detectado, se ha diagnosticado, se sigue trabajando, pero por ejemplo en materia de restitución o de los controles internos, ¿cuántas licencias fueron falsas? ¿Qué se determinó? ¿Cuánta de esa plata se restituyó en el trabajo interno de Junji y de Integra particularmente? Sí, eso, como le digo, ha ido avanzando. Yo, como le decía, si bien las instituciones no tienen competencia para establecer por sí mismas si los funcionarios efectivamente en este caso viajaron al extranjero durante los periodos de reposo, ambas están firmemente comprometidas con avanzar en mejorar todos los indicadores asociados al tipo de irregularidades de los que estamos conversando. Se ha prestado toda la colaboración a todas las instancias que corresponden, se ha trabajado en procesos de refuerzo y de modernización también de los sistemas de entrega de licencias médicas para un control más eficiente. Estos procedimientos antiguamente se hacían de manera manual, hoy día eso está todo... ¿Pero usted tiene la certeza que esto ha ido dando resultados, que ha ido disminuyendo el fraude, que ha ido disminuyendo la cantidad de funcionarios que viajan aún estando con licencia médica, o eso no hay cómo? Todavía no tenemos la certeza. Lo único con lo que puedo que señalarle, digamos, es que hemos estado desarrollando todas las acciones desde la normativa, desde nuestras atribuciones y en articulación con el intersector para poder avanzar en esta problemática. Efectivamente, el año pasado, por ejemplo, tuvimos la posibilidad, por ejemplo, en el caso de la Junji, de recuperación de licencias médicas, por ejemplo, se hicieron muchos esfuerzos para recuperar estos montos por licencias rechazadas. Eso permitió el año pasado en Junji, por ejemplo, aumentar la recuperación en un 80,7% de recuperación entre el periodo del 2022 al 2024. Eso fue plata que por este concepto fue descontada y recuperada para la institución, más de 1.700 millones de pesos. Este año, el 2025, con mucha más orientación a esta tarea, dado que teníamos más antecedentes, la institución recuperó un total de 1.860 millones de pesos por concepto de subsidios de licencias médicas durante el periodo de enero a marzo. Ahí hay un monto que es de este año, que son cerca de 228.000 millones, y el resto vienen de licencias iniciadas en periodos anteriores. Pero con todo lo que le quiero decir es que hay una orientación y hay un trabajo de ambas instituciones para poder avanzar en esta temática en todos sus componentes, lo que tiene que ver
por un lado con esta identificación de este fraude, por otro lado por poder desarrollar todas las acciones con los organismos competentes, poder recuperar los recursos, que eso como las cifras que les estoy dando dan cuenta de que hemos avanzado en aquello, y por supuesto también en crear conciencia en los equipos respecto de la implicancia que tiene en términos efectivos que se ausenten de sus trabajos, más allá de todo el fraude, digamos, que es lo que también nos implica a nosotros en el funcionamiento de los jardines y las zonas cunas, ¿no? Sí, subsecretaria Lagos, de estos 4.000 casos que detectó la Contraloría, sumando a Junji con Integra, usted nos habla de investigaciones, nos habla de sanciones, pero de estos casi 4.000 licencias, ¿cuántas personas han sido despedidas de su cargo? ¿Cuántas personas han devuelto los dineros mal habidos? Era lo que preguntaba recién. Sí. Usted nos habla de montos globales, pero de estas 4.000 licencias, ¿cuántas de esas personas que mal utilizaron una licencia médica, que defraudaron en definitiva la fe pública y eventualmente el fisco, han sido despedidas? Sí, como le digo, el número total es algo que estamos hoy día revisando respecto de esta posibilidad que nos da este cruce que aparece en este informe, como estas no son atribuciones habituales nuestras, ¿no? Pero, por ejemplo, por poner un ejemplo, el año pasado se identificaron, incluso salió un reportaje en los medios, sobre instituciones públicas que habían recibido licencias médicas falsas de una organización criminal. Eran cerca de 290 en Fundación Integra, cerca de 248 en Junji. En ese contexto ya habían cerca de 15 funcionarios formalizados en las instituciones y varios de ellos, cerca de 10, ya habían sido desvinculados. Entonces, son procedimientos que están avanzando, que están orientándose, digamos, a poder resolverse, pero efectivamente es una magnitud importante que requiere un trabajo grande en esa orientación. Ya, o sea, de 4.000 personas, 10 han sido desvinculadas. Le estoy hablando del caso puntual, no de las 4.000, le puse el contexto de 200 personas que fueron identificadas el año pasado. Yo podría actualizar esa información respecto del informe de ahora, que, como le digo, es un informe reciente y sobre el cual estamos reaccionando en este momento para poder efectivamente cruzarlo con los datos y con los análisis que correspondan. ¿Y cuál es la máxima sanción a la que se expone un funcionario que sea descubierto en este tipo de conductas? ¿El despido? El despido, sí. Requiere, por supuesto que requiere pasar por el proceso de sumario correspondiente y atender, digamos, a todas las consideraciones propias de un debido proceso y son desvinculados. Y la devolución de recursos mal habidos, porque ya desde la oposición están pidiendo que toda esta gente no solo sea desvinculada, sino que eventualmente también devuelva toda esa plata que obtuvo fraudulentamente. Eso es lo que le decía, que eso ya ocurre. O sea, cuando estos casos se identifican, efectivamente lo que se solicita es la devolución, y además hoy día, esto ya ocurría, pero además hoy día estamos mandatados para, con mucha más orientación a esta tarea, poder iniciar estos sumarios, informar al Ministerio de Hacienda efectivamente y otorgar las medidas disciplinarias y pedir y exigir los reintegros de las licencias mal utilizadas. O sea, esto es algo que está ocurriendo y que se está desarrollando con la máxima celeridad y se está también priorizando como una tarea importante para estos servicios. Ya, ahora la instrucción del Ministerio de Hacienda a propósito de este informe de la Contraloría, puntualmente, subsecretaria, es la creación de este comité por el ausentismo, pero también sumarios. ¿Estos son nuevos sumarios para instituciones como Junji o Integra? Hay varios de ellos que ya están siendo cursados. ¿Cómo se recoge esa instrucción ahora del Ministerio de Hacienda? Se recoge, efectivamente, como usted señala, hay muchos sumarios que vienen en curso. Nosotros llevamos bastante tiempo trabajando en esto. Una condición, por ejemplo, en el caso de las Junji, es que hoy día hay un fiscal de dedicación exclusiva al interior de la institución que está analizando los casos y que está haciendo más rápido todos estos procesos, y todos estos sumarios que están en curso, por supuesto, van a desarrollarse hasta su final. Y a propósito de esta nueva información que tiene que ver con estas personas que además fueron al extranjero, además de cometieron el fraude, fueron al extranjero, son personas que obviamente se van a analizar con la información que nos disponibilicen, y vamos a tomar las medidas que tienen que ver con este sumario y, por supuesto, el mandato irrestricto del reintegro de los recursos. Subsecretaria, adicionalmente,
estas personas que resulten investigadas y luego de esa investigación sancionadas, que sean despedidas de su cargo, que devuelvan eventualmente el dinero, ¿debieran ser recontratadas en el sistema público? ¿O debiera generarse desde su punto de vista una especie de inhabilidad de alguien que defraudó al fisco, de que no pueda volver a ser funcionario público? Bueno, el estatuto administrativo es bien claro en eso. Cuando uno comete actos que faltan a la probidad, digamos, del cargo, de la función pública, efectivamente hay medidas de esa naturaleza. Lo lógico sería que estas personas no pudieran reincorporarse, digamos, al servicio público. Yo ahí hay plazos, hay periodos, no lo tengo claro, pero efectivamente hay un pronunciamiento respecto de eso. O sea, esta no son situaciones irrelevantes ni meros deslices laborales, por decirlo de alguna manera. Efectivamente estoy dando cuenta de una falta de probidad y de condiciones que son bien fundamentales para el ejercicio público. Por lo tanto, efectivamente, más allá de lo que yo espero, existe efectivamente desde el Estatuto Administrativo sanciones que son bien determinantes en este sentido. Estamos conversando con la subsecretaria de Educación Parvularia, Claudia Lagos. Subsecretaria, no podemos perder la oportunidad para hablar de otro tema que es muy importante para el sector, porque hace algunas semanas salió a ley el proyecto que moderniza el acceso a la educación parvularia y que, entre otras cosas, bueno, tiene varias claves, ¿no? Pero que, entre otras cosas, establece un nuevo marco legal que apunta a mejorar la calidad y el acceso a la educación inicial. Algo tan requerido, tan reclamado, tan protestado, si se quiere, incluso cuando hay quienes plantean que este gobierno y otros gobiernos, a propósito de cosas como que los niños no votan, se preocupan más de la educación escolar y de la educación universitaria sobre todo. ¿Qué podemos decir de la entrada en vigencia de esta ley? Bueno, es una ley bien fundamental por varias razones. La primera es que es la primera ley que se realiza de manera contextualizada y particular en el sector de educación parvular. En general, nuestro sector siempre adscribe a normativas y a leyes que se generan en el sistema escolar. Por lo tanto, esta es una ley que de alguna manera lo que pretende es dotar al sistema de herramientas para su mejor funcionamiento y sobre todo para la mejor gestión. La relevancia principal que tiene es que, desde mi perspectiva, cualquier avance, cualquier desarrollo que se quiera hacer en la educación parvularia chilena requería este ordenamiento, porque esta ley considera muchos elementos muy fundamentales, como por ejemplo el poder pronunciarse respecto a la mejor gestión de las matrículas, suprimir la doble matrícula, darle a los jardines el reconocimiento oficial para contar con estándares de calidad. Entonces, de alguna manera, considera elementos que son muy técnicos, muy específicos del sector, pero que son fundamentales para poder seguir avanzando en la perspectiva de la calidad en las oportunidades de aprendizaje y desarrollo que le entregamos a los niños y niñas. Así que es bien importante, ha sido bien valorada y, como ustedes sabrán, además tuvo el apoyo transversal en ambas cámaras y efectivamente tenemos altas expectativas de que va a ser un pie inicial para poder sobre ello seguir legislando con una orientación mucho más específica para la educación parvularia. Y a propósito de lo que conversábamos, entiendo que esta nueva norma también aumenta las facultades de fiscalización de la Superintendencia de Educación. Así es, y eso es bien relevante porque nosotros además, como le decía, el tema de del coeficiente técnico del personal para nosotros es importante porque nosotros tenemos ciertas consideraciones sobre las cuales un jardín o una sala puede funcionar o no, y eso tiene que ver con la cantidad de adultos que estén con los niños y niñas. Entonces, cuando se producen situaciones de inasistencia, a nosotros nos genera un problema porque efectivamente hay que rápidamente actuar respecto de los reemplazos y efectivamente tratar de hacer que el sistema siga funcionando con ese estándar que está establecido por ley y que también el tema de las ausencias de los funcionarios nos afecta. Sí, claro. Subsecretaria Claudia Lagos, gracias por esta conversación con ADN hoy. Bueno, muchas gracias a ustedes. Buen día.